nombre es Liliana Leal, soy colombiana, soy coach integrativa de salud y nutrición, egresada del IIM de Nueva York. Soy ingeniera, empresaria y terminé en este camino de health coach porque en mi propio proceso de sanación, cuando empecé a cambiar mi alimentación hacia una alimentación más antiinflamatoria, dije, tengo que compartir estas herramientas con otras personas para que puedan gozar de una calidad de vida, mejorar su salud, su bienestar a través de la alimentación, así como lo pude hacer yo. Y bueno, siempre me ha gustado servir y ayudar a otras personas y fue así pues como empecé en este camino, precisamente por mi transición hacia la alimentación antiinflamatoria. Bueno, antes de empezar a hablar acerca de alimentación antiinflamatoria, es importante que sepamos lo que es en sí la inflamación y por qué nos preocupa tanto el tema de la inflamación. Resulta que la inflamación es un mecanismo natural que tiene nuestro cuerpo para defenderse en caso de que se presente un golpe, una cortadura, una bacteria. Es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo que necesitamos para sobrevivir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a veces nos golpeamos o nos cortamos y nuestro cuerpo lo que genera inmediatamente es una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria puntual ante un evento específico la conocemos como inflamación aguda, ¿sí? Y es una inflamación moderada. Hasta ahí bien la inflamación, ¿cierto? Es decir, la inflamación no tiene necesariamente que tener una connotación negativa, siempre y cuando sea inflamación aguda y moderada. Como les decía, la inflamación es algo que necesitamos para sobrevivir porque es algo que nos protege, que nos defiende, es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo ante cualquiera de estos eventos que mencionamos anteriormente. ¿Qué pasa? Cuando nuestro sistema inmunológico está sobreactivado o está fuera de balance, se genera una respuesta inflamatoria que es exagerada, que es sostenida a lo largo del tiempo y es lo que se conoce como inflamación crónica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que conocemos como inflamación crónica y hacia esto es lo que apunta la alimentación antiinflamatoria, porque en esta inflamación crónica, como vamos a ver más adelante, es donde se originan, de acuerdo a la medicina funcional, la mayoría de enfermedades, por no decir todas, ¿sí? Las enfermedades inflamatorias, las enfermedades degenerativas, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades crónicas, todas se dice que están precedidas por un estado de inflamación crónica de nuestro organismo. Bueno, a mí me encanta siempre, digamos, cuando hablo de este tipo de cosas, ver cómo están las estadísticas, o sea, porque yo les puedo decir, no, la inflamación crónica es malísima, pero me gusta ver cómo está manifestándose esto, digamos, a nivel mundial, y esto nos lo confirman las estadísticas. Entonces vamos a revisar un poquito de estas estadísticas para que veamos cuán importante es preocuparnos por este tema de la inflamación crónica. Ok, entonces aquí tenemos unas estadísticas que están relacionadas con las enfermedades que están asociadas a la inflamación crónica. Primero, las enfermedades que están asociadas a la inflamación crónica son la principal causa de muerte en el mundo, ¿ok? Y una de las razones por las cuales ahora que llegó este virus y esta pandemia, y fue tan fuerte, han sido tan fuertes las consecuencias a nivel mundial, es porque el ser humano nunca antes había estado tan inflamado crónicamente como estamos hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es la principal causa de muerte en el mundo. Las enfermedades crónicas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son la mayor amenaza para la salud humana, ¿ok? Nada más aquí en los Estados Unidos, y la razón por la cual siempre que hablamos de estas estadísticas y de estos estudios hablamos de los Estados Unidos es porque hacen suficientes estudios, hay muchos resultados relacionados con el tema, pero además porque recordemos que los Estados Unidos, al ser un país tan importante y con tanta relevancia a nivel mundial,
tiende a ser una referencia para copiar absolutamente todo a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, si en los Estados Unidos se genera una tendencia de alimentación, otros países del mundo la van copiando, ¿ok? Entonces, por eso casi siempre estas estadísticas son en los Estados Unidos, pero nos permiten ver cómo está el panorama a nivel mundial. Entonces, por lo menos en los Estados Unidos se estima que en los próximos 30 años esta inflamación crónica y estas enfermedades asociadas a la inflamación crónica van a seguir en aumento, ¿ok? 3 de cada 5 personas a nivel mundial mueren por enfermedades inflamatorias crónicas. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2014, vemos que alrededor del 21% de la población tenían al menos una condición de inflamación crónica. Ya hacia el año 2014, como podemos ver aquí, ya era más del 60% de la población con enfermedades inflamatorias. Es decir, que esto cada vez va empeorando. Otras enfermedades asociadas a la inflamación crónica, para no detenernos tanto en este tema, son la diabetes, que según la Asociación Americana de la Diabetes, alrededor del 9.4% de la población de los Estados Unidos hacia el año 2015 tenían diabetes y es la causa número 7 de muertes en los Estados Unidos. Las enfermedades cardiovasculares, como lo sabemos, también es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Enfermedades como artritis, enfermedades articulares, también afectan a millones de personas en el mundo. Las alergias también son enfermedades asociadas a la inflamación crónica, que son muy comunes, al igual que el asma. Y también la inflamación crónica está asociada al desarrollo de enfermedades autoinmunes, que son estas enfermedades en donde nuestro sistema inmunológico está alterado, sobreactivado, al punto que se enloquece y empieza a atacarse a sí mismo. Entonces, dentro de estas enfermedades autoinmunes, aquí también vemos que son millones de personas que padecen este tipo de enfermedades, dentro de las cuales se encuentra la psoriasis, la fibromialgia, lupus, enfermedad celíaca, tiroiditis de Hashimoto, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, diabetes tipo 1, por mencionar solamente algunas, ¿ok? Todas estas enfermedades que hemos estado mencionando están asociadas a la inflamación crónica. Ahora, ¿qué factores inciden en la inflamación crónica? Que esto es lo que realmente nos interesa. Uno de los factores más importantes es una mala o inadecuada alimentación. Recordemos que nuestros ancestros y las generaciones anteriores realmente no padecían de tantas enfermedades inflamatorias como las que vemos hoy en día, diabetes, cáncer. O sea, en generaciones anteriores no era tan común ver estas causas de muerte. Sin embargo, hoy en día vemos que es muy común que la gente muera con este tipo de enfermedades, con Alzheimer, cáncer, entre otras enfermedades, a pesar de que genéticamente nosotros hoy en día no somos tan diferentes a nuestros ancestros. Es decir, hay algún factor que no es genético que ha hecho que nosotros estemos cada vez más inflamados. Y sin duda puede ser la alimentación y otros factores ambientales que vamos a ir viendo a continuación. El otro factor que es súper importante y que incide en la inflamación crónica es el intestino permeable o leaky gut en inglés. Es posible que hayan escuchado este término, más adelante lo vamos a ver en detalle. Lo otro que incide muchísimo son la exposición a los tóxicos y toxinas que tenemos hoy en día. Y, por supuesto, la falta de ejercicio y el estrés que vivimos actualmente. Entonces, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos aspectos. Okay. El primer factor que incide, sin lugar a dudas, es la mala o inadecuada alimentación. Recordemos que no solamente en los Estados Unidos, sino que, como decíamos inicialmente, en muchos otros países, se ha llevado durante muchos años lo que se conoce como American Standard Diet, que es la dieta estándar americana. La dieta estándar americana, que es la dieta que hemos llevado nosotros durante décadas, es una dieta alta en azúcares, alta en harinas refinadas, alta en alimentos ultraprocesados,
una dieta que utiliza aceites vegetales y grasas que son de mala calidad y que son proinflamatorias, y una dieta alta en gluten, el cual es súper importante y lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, por ejemplo, el tema de las azúcares es súper importante porque el azúcar es la cocaína del siglo XXI. El azúcar es sumamente adictiva y de hecho en las grandes industrias alimenticias, digamos que incluso innecesariamente agregan azúcares a los productos alimenticios porque generan adicción y esto nos hace que sigamos comprando. Entonces el azúcar es un factor que es bien problemático y que es importante que tengamos mucho cuidado al momento de comprar alimentos procesados. Siempre mirar la cantidad de azúcar que estos contienen. Bueno, miren que por ejemplo, de los 1.2 millones de comidas que se venden en los Estados Unidos, aproximadamente el 68% de estas comidas tienen azúcares añadidas. Y en esto es lo que les decía, que es muy importante que cuando vayamos a un supermercado, no solamente revisemos la cantidad de calorías que tiene un producto, sino que revisemos el listado de ingredientes. Y aquí les doy un tip, y es que, digamos, por norma, como estándar, cuando nosotros tomamos un alimento procesado y revisamos sus ingredientes, siempre los ingredientes aparecen de mayor a menor. Es decir, que el ingrediente que aparece primero es el que está en mayor cantidad. Entonces, si estamos comprando un producto y entre los 3 primeros ingredientes, los 4 primeros ingredientes o incluso el primer ingrediente, vemos que hay un tipo de azúcar, es un producto que preferiblemente deberíamos evitar. ¿Ok? Déjenme ver si aquí hay una pregunta. Bueno, al final veo que están haciendo aquí preguntas, pero al final de la sesión vamos a tener un espacio en donde ustedes me podrán hacer las preguntas y vamos a responder todo lo que ustedes necesitan. Bueno, otro factor importante que incide mucho en la inflamación crónica es el intestino permeable, leaky gut, o también conocido como hiperpermeabilidad intestinal. Esto a mí siempre me gusta poner como una analogía para poder entender qué es lo que pasa con el intestino. Resulta que supongamos que nosotros vivimos en un edificio y este edificio tiene un esquema de seguridad súper bueno que consiste en rejas, cámaras de seguridad, vigilantes, etc. Cuando nosotros vivimos en un edificio que tiene todo este esquema de seguridad, por supuesto que cada vez que va a entrar una persona, esta persona tiene que pasar por este sistema de seguridad. Los vigilantes tienen que autorizar su ingreso, revisan las cámaras, y es así como deciden quién entra y quién no entra al edificio. De esta manera no entra gente que sea peligrosa para la gente que habita en el edificio. Pero digamos que este sistema de seguridad se daña una cámara, de repente un día se enfermó un vigilante y no está, se rompió la reja y empieza a pasar cualquier persona, toda la gente que está dentro del edificio va a empezar a estar en riesgo, ¿cierto? Porque va a empezar a pasar gente que no deseamos que pase. Con nuestro intestino pasa relativamente lo mismo. Resulta que nuestro intestino, cuando está sano, se supone que es semipermeable, es decir, permeable, pero no tan permeable. Recordemos que los materiales impermeables, por ejemplo, cuando nos ponemos una chaqueta impermeable para la lluvia, se dice que es impermeable porque no permite el paso del agua. Entonces, ese es el término que se utiliza, permeabilidad. Pero en el caso del intestino, cuando nosotros tenemos un intestino sano, este intestino decide qué pasa o qué no pasa hacia el torrente sanguíneo. Es decir, el intestino en buenas condiciones permite que pase el agua y nutrientes hacia el torrente sanguíneo, pero no permite o inhibe el paso de virus, de bacterias, de hongos, de partículas de comida parcialmente digeridas, de partículas de gluten parcialmente digeridos, y esa es la función que tiene esta barrera intestinal. Pero por diferentes causas, ya sea por el consumo de medicamentos, por una mala alimentación, por una alimentación inflamatoria, por el consumo de gluten, esta barrera
del intestino se empieza a deteriorar y empieza a permitir que toda esta cantidad de sustancias, que son hongos, virus, bacterias, partículas de comida parcialmente digerida y todo esto que mencionamos, pasen hacia el torrente sanguíneo. Cuando pasan hacia el torrente sanguíneo, nuestro sistema inmunológico, que ese es como que nuestro principal sistema de defensa, son como unos soldaditos que nos están defendiendo. Cuando el sistema inmunológico empieza a detectar que está pasando toda esta cantidad de material que no debería pasar, el sistema inmunológico empieza a generar una respuesta inflamatoria, ¿ok? Porque el sistema inmunológico lo que hace es activarse para combatir cualquier agente que sea potencialmente dañino. Pero como empieza a pasar toda esta cantidad de cosas que no deberían pasar, llega un punto en que nuestro sistema inmunológico se enloquece al punto incluso de atacarse a sí mismo, porque ya no va a saber qué es gluten o qué es la tiroides, o qué es gluten y qué es, por ejemplo, no sé, nuestro cerebro y todo este tipo de cosas. Y es allí también donde empiezan a nacer las enfermedades autoinmunes. Es decir, que el intestino permeable hace que nosotros generemos una respuesta inflamatoria crónica en nuestro organismo. Y por eso es tan importante en este tema de la alimentación antiinflamatoria. Quiero revisar aquí en el chat si de pronto alguien tiene alguna pregunta en este momento, si voy muy rápido. Déjenme saber cualquier cosa. Ya saben que si tienen alguna pregunta, en lugar de hacerlo en el chat, hay una opción de preguntas y respuestas directamente en Zoom. La idea es que dejen allí sus preguntas para que Lili las pueda responder al final del webinar. Excelente. Ok, entonces continuamos. Bueno, esto es lo que les decía. Aquí está nuestro intestino normal, pero cuando tenemos el intestino permeable, pues ya sabemos que esto no va a tener ese sistema de seguridad que decide qué pasa y qué no pasa, sino que empieza a pasar de todo hacia el torrente sanguíneo. ¿Ok? Y esto obviamente genera la inflamación crónica. Otro factor que influye muchísimo en el desarrollo de la inflamación crónica es toda la exposición que tenemos actualmente a toxinas. Estamos expuestos a químicos, pesticidas, herbicidas en nuestras oficinas, en nuestras casas, en los suelos donde son cultivados los alimentos que consumimos, en los productos de cuidado del cabello, en los productos de limpieza del hogar. En todas partes estamos expuestos a diferentes tipos de toxinas que son inflamatorias, ¿ok? Entonces esta es una de las cosas que también es necesario que evitemos. Evitar, minimizar la exposición a las toxinas. ¿Y esto cómo lo logramos? Lo logramos tratando de escoger alimentos y productos orgánicos, etcétera. Y por supuesto, esto también podemos ayudar a eliminarlo activando los mecanismos naturales que tiene nuestro cuerpo para la eliminación de toxinas mediante una buena alimentación y también mediante una suplementación adecuada, que por supuesto aquí hay algunos productos también de Paleolife que nos ayudan directamente con el tema de eliminar las toxinas. La falta de sueño, la falta de ejercicio y la falta de estrés. Estos son otros factores que influyen muchísimo en el desarrollo de la inflamación crónica. ¿Por qué? Porque recordemos que el estrés activa nuestras hormonas y empieza a activar la producción de una hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando se produce en exceso nos genera también una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando estamos estresados o, por ejemplo, cuando no dormimos bien, vamos a hacer que nuestro cuerpo se mantenga por más tiempo en estos estados de inflamación. ¿Ok? Miren que, por ejemplo, el sueño es súper importante. Cuando nosotros no dormimos bien, digamos que dormimos 2 horas, pasamos una mala noche, al día siguiente nos levantamos de pronto de mal genio, nos levantamos un poco confundidos, no logramos concentrarnos a lo largo del día, y esto también incide en el tipo de decisiones que nosotros vamos a tomar a lo largo del día con respecto a nuestra alimentación, ¿sí? O sea, si nosotros estamos estresados porque no dormimos bien, por ejemplo, al día siguiente estamos ansiosos y eso nos va a hacer comer cierto tipo de alimentos que
digamos que en condiciones normales de repente evitaríamos. Entonces, por eso el estrés es un factor súper importante a combatir para poder evitar la inflamación y también siempre es importante en cualquier proceso en el que nosotros queramos ganar salud y bienestar, incorporar la actividad física que tiene muchísimos beneficios. Así como la alimentación es importante, el ejercicio también es sumamente importante en cualquier proceso de salud que nosotros queramos llevar. Ahora, ¿cómo combatir la inflamación crónica? ¿Cierto? Resulta que hay una rama de la medicina que es relativamente nueva, que no solamente se ocupa de tratar los síntomas de las enfermedades, sino de buscar su causa raíz. Y esto es lo que se conoce como medicina funcional. La medicina funcional busca no solamente tratar los síntomas de las enfermedades que padecemos, sino buscar cuál es la causa raíz. ¿Ok? Entonces, desde la perspectiva de la medicina funcional, se dice que la mayoría de problemas de salud que tenemos hoy en día tienen que ver con todo aquello que comemos y con todo aquello que dejamos de comer. Cada vez que nosotros llevamos alimentos a nuestras bocas, estamos o bien combatiendo las enfermedades o bien ayudando a que nos enfermemos más, ¿ok? Por eso es que es tan importante el tema de la alimentación. Ahora, ¿por qué es importante cuidar nuestra alimentación y cuidar nuestro intestino para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico y evitar la inflamación crónica? La razón por la cual la salud intestinal y la alimentación es tan importante a la hora de cuidar de nuestro sistema inmunológico es porque el intestino es tan grande en área que se albergan tantas células allí, al punto que el 80% de nuestro sistema inmunológico se alberga en nuestro intestino. Entonces, cada vez que cuidamos la salud de nuestro intestino, estamos al mismo tiempo cuidando nuestra salud, la salud de nuestro sistema inmunológico y evitando la inflamación crónica. Bueno, aquí hay algo también que quería decirles con respecto al tema del gluten y al tema que hablamos del intestino permeable. La razón por la cual el gluten es una de las causas principales de la permeabilidad intestinal hoy en día es porque el gluten que consumimos hoy en día no es igual al gluten que consumían ni siquiera nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos. ¿Qué es el gluten? El gluten es la proteína que está contenida en cereales como el trigo, la cebada, el centeno, y digamos que recibe su nombre, gluten, de la palabra que se utiliza en latín para pegamento. Entonces el gluten en sí es el aglutinante que hace que las masas para pizza o que las donas sean esponjosas. Ese es el gluten, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿qué es el gluten? La razón por la cual el gluten es sumamente inflamatorio y contribuye a la permeabilidad intestinal es porque genéticamente el ser humano a nivel histórico nunca consumía el tipo de gluten que tenemos hoy en día, porque los cereales que consumimos hoy en día han sido genéticamente modificados en un punto en que habría sido imposible lograr estas mutaciones genéticas de manera natural, o sea, todo esto ha sido producto del hombre. Además, están expuestos a químicos, pesticidas, herbicidas, etcétera, que hacen que este gluten sea cada vez más difícil de digerir. Ahora, la razón por la cual el gluten hace que haya permeabilidad intestinal es porque se ha estudiado, estudio hecho por el doctor Alessio Fasano, que es experto en temas de gluten, se ha estudiado que el consumo de gluten incrementa la producción de sonulina, haciendo que se incremente la permeabilidad intestinal. O sea, es así. Entonces, por eso es que es importante dentro de todo plan de alimentación antiinflamatoria evitar el consumo de gluten y de cereales. Ok, entonces, ahora, ¿qué es en sí la alimentación antiinflamatoria? Pues como su nombre lo indica, es una alimentación que busca, por medio de lo que comemos,
tratar de evitar aquellos alimentos que contribuyen a la inflamación crónica del organismo. Y con respecto a este tema hay, digamos, muchísimas tendencias, muchísimos nombres, muchísimas marcas, dependiendo del autor, de la dieta, dependiendo de la marca, vemos que son diferentes nombres. Está la alimentación paleo, está la alimentación Whole Terry, The Walls Protocol, the Autoimmune Solution de la doctora Amy Myers, protocolo autoinmune, o sea, todos estos son tipos de alimentaciones antiinflamatorias que reciben su nombre según la persona que las promueve, según la marca que las promueve. Pero aquí, hoy, a grandes rasgos, vamos a ver en términos generales, más o menos qué es lo que promueven la mayoría de este tipo de dietas antiinflamatorias, ¿ok? Bueno, en toda dieta o alimentación antiinflamatoria se recomienda incrementar el consumo de grasas saludables, porque las grasas saludables son altas en ácidos grasos omega 3. Resulta que los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios, pero los ácidos grasos omega 6, que son los otros que también conocemos mucho, los ácidos grasos omega 6 en exceso son inflamatorios para nuestro organismo. Entonces, nosotros debemos tratar de buscar aquellos alimentos que son altos en ácidos grasos omega 3, ¿como cuáles? Las nueces son un ejemplo de alimentos altos en ácidos grasos omega 3. El aguacate tiene muchos componentes antiinflamatorios, son también altos en omega 3, obviamente. El salmón es uno de los alimentos que también tienen mayor cantidad de ácidos grasos omega 3, siempre y cuando el salmón sea un salmón salvaje, que haya comido lo que trazó la naturaleza, porque cuando nosotros buscamos pescados, pero estos pescados son farm raised o pescados que son de criadero, estos pescados son alimentados con gluten, con soya y con una cantidad de cosas que son inflamatorias y que terminan haciendo que estos pescados de criadero sean altos en omega 6, que son los ácidos grasos inflamatorios, ¿ok? Entonces, siempre que tratemos de buscar pescados y carnes y proteínas animales, tratemos de que sean de animales que hayan sido criados adecuadamente en vida, según las formas que trazó la naturaleza. O sea, si vamos a comprar, por ejemplo, carne de res, la vaca naturalmente se alimenta de pasto, pero digamos que por la industrialización que hay hoy en día con la ganadería, a muchas vacas las alimentan con cereales, utilizan otro tipo de crianza para las vacas que hacen que las carnes sean inflamatorias. Pero cuando comemos una vaca que es grass-fed, por ejemplo, es decir, un animal que fue adecuadamente criado en vida, estas vacas o esta carne de res es alta en ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios. Entonces siempre es importante ver la calidad de las carnes que estamos consumiendo y de los pescados. Voy a ver por aquí que hay unas preguntitas. Ok, son preguntas que vamos a dejar para el final. Todas estas preguntas las vamos a responder. Valentina va a estar moderando esto. Bueno, seguimos por acá. Otra de las cosas que debemos evitar en una alimentación antiinflamatoria es el consumo de aceites vegetales y grasas trans. Y esto es muy común. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno come muy saludable, uno consume cierto tipo de aceites y a veces cuando uno va a un restaurante utilizan estos aceites inflamatorios que son los aceites de canola, aceites de soya, aceite de girasol, aceite de palma. Toda esta cantidad de aceites son inflamatorios, ¿ok? Entonces este tipo de aceites debemos evitarlos y optar por aceites más saludables como el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de oliva, que son aceites que son antiinflamatorios y además no pierden sus propiedades a altas temperaturas cuando nosotros estamos cocinando, como sí sucede con los otros aceites. Entonces tratemos de evitar siempre el consumo de estos aceites vegetales. Ok, bueno, aquí están preguntando. Yo en su lugar recomiendo, que son los aceites que yo consumo, aceite de oliva,
aceite de coco y aceite de aguacate. Lo otro que es muy importante es incorporar el consumo de vegetales, principalmente los vegetales de hojas verdes o los crucíferos, que son el brócoli, las coles de Bruselas, coliflor, el kale o col rizada, hacen parte de este grupo de alimentos, pero sí, cuando me refiero a una alimentación plant-based, mucha gente piensa que es que estamos hablando de una alimentación vegetariana. Y realmente, incluso si nosotros analizamos la alimentación paleo, que es una alimentación completamente carnívora, es una alimentación plant-based porque este término realmente se refiere a que llevemos una alimentación en la que el consumo de vegetales se promueva. Es decir, en cualquier tipo de alimentación que estemos llevando, no olvidemos incorporar los vegetales, ¿ok? Son sumamente antiinflamatorios, tienen fibra, nos ayudan a gozar de una buena salud intestinal, tienen muchísimas propiedades, entonces es importante siempre incorporarlos. Evitar el consumo de azúcar y de productos refinados, ¿ok? No es lo mismo que nosotros comamos una fruta a que nosotros nos comamos una torta, un pudín, una dona que tiene una cantidad de harinas refinadas, azúcar procesada, porque todo esto es inflamatorio y pues ya sabemos lo malo que es el azúcar. Se recomienda también en la mayoría de alimentaciones antiinflamatorias, se recomienda aumentar el consumo de probióticos, siempre y cuando descartemos algunas condiciones de la salud intestinal de las personas, y también es importante escoger el tipo de probióticos adecuados para cada uno. Sin embargo, pero bueno, eso ya son casos puntuales, pero en términos generales se recomienda incorporar el consumo de probióticos como alimentos fermentados, como el sauerkraut, el chucrut, el kéfir, la kombucha, que también es otro alimento fermentado, alto en probióticos, y también incorporar el consumo de prebióticos, porque todo esto nos va a ayudar a la salud intestinal. Y recuerden que todo lo que contribuye a nuestra salud intestinal contribuye necesariamente a nuestro sistema inmunológico y a evitar la inflamación crónica. Entonces, en cuanto a los alimentos probióticos, tenemos el puerro, la cebolla, la alcachofa, el ajo, entre muchos otros alimentos, ¿no? Pero es importante incorporar esto. Eliminar el gluten. Ya les hice como una introducción acerca de este tema. El gluten es sumamente inflamatorio, por las razones que les comenté anteriormente. No estamos condicionados genéticamente para el consumo de gluten, y no es un tema que se reserva exclusivamente para personas celíacas, que como piensan muchas personas. Hay gente que piensa que el tema del gluten es un tema que solamente debe preocupar a personas que tengan enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, pero resulta que entre el 60 y el 70% de la población se estima que padece de sensibilidad al gluten no celíaca y no lo saben, ¿ok? La enfermedad del gluten no celíaca es una enfermedad que comparte los mismos síntomas de la celiaquía, con la diferencia de que no es una enfermedad autoinmune y de que no genera daño en las paredes del intestino. Pero muchas personas, sin saberlo, presentan síntomas extradigestivos y síntomas digestivos que están asociados al consumo de gluten. Entonces, el gluten es mejor evitarlo. Lo otro que recomendamos evitar en una alimentación antiinflamatoria son las lectinas. Las lectinas son las proteínas que hacen que las moléculas de carbohidratos se mantengan unidas entre sí. Estas lectinas, ¿en dónde están contenidas? Están contenidas en las legumbres, las leguminosas o granos, también en Colombia le decimos granos, que son los frijoles, las lentejas, las caraotas, como le dicen también en Venezuela. Toda esta cantidad de legumbres tienen lectinas y tienen antinutrientes como el ácido fítico, que hacen que, por un lado, se genere inflamación, y por otro lado también hacen que se inhiba la absorción de nutrientes y minerales. Si están en un tipo de alimentación en el cual están incorporando
legumbres, yo les recomiendo que sean muy cuidadosos al momento de lavar, remojar y cocinar preferiblemente en olla de presión este tipo de alimentos para que removamos toda esta cantidad de antinutrientes y de lectinas que son inflamatorias. Otras cosas que son súper importantes es preferiblemente buscar la ayuda de un profesional para llevar la alimentación, porque cada organismo es diferente. Si bien todos estos alimentos de los que hemos hablado pueden ser muy buenos para alguien, pueden ser que, por ejemplo, puede ser que una persona se beneficie del consumo de brócoli porque tiene muy buenas propiedades, es un crucífero, nos ayuda a combatir el cáncer, pero si tú eres una persona que tienes una alergia o una sensibilidad, que es un cierto tipo de alergia, digamos, retardada, al brócoli, tú no vas a poder comer el brócoli porque el brócoli va a ser un veneno para ti. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando ustedes estén llevando cualquier tipo de alimentación, ustedes tienen que contemplar sus sensibilidades, ¿ok? Tienen que conocer su organismo. Si ustedes están comiendo un alimento que les está cayendo mal, por mucho que la literatura diga que es un alimento que es saludable, pues lo más probable es que a ustedes les esté haciendo daño y hay que eliminarlo. Entonces, por eso es importante asesorarse en lo posible con un profesional, identificar cuáles son esas sensibilidades y esas alergias que tenemos para que evitemos aquellos alimentos que nos hacen daño. Segundo, es importante cuidar y reparar la salud de nuestro intestino. Recuerden, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en nuestro intestino. Además de una alimentación antiinflamatoria, resulta que nosotros puede ser que comamos una cantidad impresionante de salmón alto en omega 3, que comamos una cantidad de brócoli, de kale, de espinaca, de verduras, de todo, pero generalmente con toda esta cantidad de comida, incluso nosotros a veces estamos en déficit de nutrientes, porque a veces las demandas que tiene nuestro cuerpo son tan altas y por eso es tan importante que nosotros nos suplementemos adecuadamente. Por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D, incluso en países en donde tenemos sol o que estamos siempre en verano, la mayoría de personas tienen un déficit de vitamina D. En países donde no sale el sol, pues ni hablemos, ¿no? Entonces siempre es importante suplementarse con vitamina D, con magnesio, omega. Esta es toda la línea de productos que tenemos aquí en Paleolife. El Zinmunity, que también nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. El glutatión nos ayuda a eliminar toxinas, metales pesados, que es algo de lo que estábamos hablando. Porque por más que nosotros nos cuidemos, incluso en la alimentación, y que comamos todo orgánico y todo eso, estamos siempre expuestos a toxinas en el medio ambiente que vivimos, o sea, es una realidad. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo a eliminar esas toxinas. Por eso es importante suplementarnos adecuadamente. Ok. Ahora, ya hablamos de aquellas cosas que debemos evitar y quiero mostrarles por aquí alguna lista de alimentos que son inflamatorios que lo mejor es eliminarlo de nuestra dieta o reducir su consumo. Las grasas malas, que ya lo habíamos mencionado, los aceites hidrogenados, evitar todos estos aceites vegetales de los que hablamos, evitar las preparaciones de comida fritas, ¿no? Tratar de cocinar los alimentos al vapor, donde pierdan la menor cantidad de nutrientes y donde tampoco desarrollemos estas grasas trans. Evitar también las azúcares refinadas, los endulzantes artificiales. Y esto incluye la fructosa, el jarabe de maíz, que está en todos lados, pero también el aspartame, que muchas personas toman bebidas porque son light y porque están endulzadas con aspartame, pero esto hace muchísimo daño, sobre todo a la salud de nuestro intestino. Entonces, por favor, tratemos de evitar este tipo de endulzantes artificiales. Yo el único endulzante que utilizo y recomiendo es la stevia, que es una hoja natural que realmente tiene un sabor dulce, pero no afecta nuestro índice glicémico, y el monk fruit, o monk fruit en inglés, que también es un endulzante saludable.
Evitar las harinas refinadas, las carnes procesadas y también esas carnes, esos embutidos que tienen nitritos y nitratos y sales añadidas, y tratar de buscar, por ejemplo, si a ustedes les gusta el jamón, pueden consumir jamón serrano, prosciutto, este tipo de carnes que son curadas naturalmente, pero que no tienen nitritos y nitratos añadidos, ¿ok? Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Siempre que vayan a un supermercado, revisen la lista de ingredientes de todo aquello que van a comprar. O sea, si ustedes cogen una salsa en el supermercado y empiezan a leer los ingredientes y ustedes se encuentran con que eso tiene una lista de ingredientes de más de 5 cosas o de 6 cosas y que la mayoría de esos ingredientes son difíciles de pronunciar, evítenlo. Si son difíciles de pronunciar, lo más probable es que sean difíciles de digerir. Entonces, traten de buscar alimentos mínimamente procesados, traten de comer lo que nos da la naturaleza, frutas, vegetales, verduras, y tratar de minimizar el consumo de panes, pizzas, pastas, salsas procesadas, aderezos procesados, toda esta cantidad de cosas procesadas en lo posible tratemos de evitarlas y siempre leamos la lista de ingredientes en los supermercados. Evitar los alimentos con azúcares añadidos, evitar el consumo de gluten, de soya, porque la soya también es muy inflamatoria, el consumo de maíz, que es genéticamente modificado, y también es una de las cosas que hay más inflamatorias, que generalmente la gente no lo tiene en cuenta. Y la soya también, hago aquí una observación de la soya, porque la soya es uno de los productos que ha tenido el mejor marketing en la historia, porque siempre nos han vendido que la soya es muy buena. Claro, porque esto viene de la alimentación oriental, en donde ellos consumen las soyas en unas cantidades diferentes a las cantidades que nos han querido vender acá a nivel occidental, y consumen la soya fermentada, soya orgánica que no ha sido genéticamente modificada, pero la soya que nosotros consumimos aquí hoy en día es sumamente inflamatoria, entonces también hay que evitarla, al igual que los lácteos de vaca. Los lácteos de vaca tienen, no solamente el problema de los lácteos de vaca es la lactosa, como la gente piensa, o las grasas, sino una proteína que tienen los lácteos de vaca que se llama caseína. La caseína es sumamente inflamatoria y de hecho el cuerpo la confunde con gluten. Es como el cuerpo reacciona como si estuviera consumiendo gluten cuando consumimos la caseína de los lácteos de vaca, y es mejor optar por lácteos de oveja, de búfala o de cabra que tienen un tipo de caseína o de proteína que es más parecida a la leche materna humana y hace que la toleremos mejor y que no sea tan inflamatoria como los lácteos de vaca. Entonces, bueno, esto también es uno de los alimentos que debemos evitar. Ahora, ok. Bueno, perdón. Entonces, bueno, aquí básicamente es como que toda la información con respecto a los alimentos inflamatorios. Esto es un tema muy amplio, es un tema que puede tomar incluso días, poder dictar un taller completo acerca de este tema, pero lo importante es que ustedes se vayan con la mayor cantidad de herramientas y conocimiento para que empiecen a hacer esos pequeños cambios en su estilo de vida y de alimentación y empiecen a alejarse un poco de todos aquellos alimentos que nos están llevando a enfermarnos. ¿Ok? Quiero mostrarles, no sé si por aquí, si Valentina tiene algo que anotar en este momento. No, Lili, vamos bien. Ok, bueno, estamos bien de tiempo. Vamos a ver por aquí, les quiero mostrar esta sorpresa pues, que tenemos para todas las personas que están asistiendo al webinar, y es una promoción de unos kits de desintoxicación o detox que ha preparado Paleolife para ustedes en este día, porque como les decía, no solamente es importante alimentarnos bien, sino también suplementarnos adecuadamente. Ustedes saben que yo soy embajadora de Paleolife y la gente que me conoce sabe que yo soy trato de ser muy coherente en mis cosas y nunca recomiendo nada que yo no haya consumido o que yo no sea capaz de darle a las personas que amo, ¿ok? Cuando yo empecé como embajadora de Paleolife, lo primero que yo hice fue probar estos productos, revisar exactamente toda la cantidad de ingredientes que tenían
Y me di cuenta que esto está completamente alineado con el tipo de alimentación y de vida antiinflamatoria que yo promuevo, y esta es la razón por la cual yo los incorporo desde hace muchísimo tiempo en mi alimentación, porque de verdad me gusta que ellos siempre están apuntándole a los ingredientes naturales. Los estándares de producción y de calidad son excelentes, y bueno, esto nos ayuda a complementar toda la alimentación. Así que tenemos por aquí, para que ustedes puedan gozar digamos, de todos los beneficios de estos productos, tenemos hoy una promoción especial para las personas que están asistiendo al webinar, desde hoy hasta el sábado, en el cual vamos a tener un 10% de descuento en estos kits de detox, y un 20% adicional cuando ustedes al momento de hacer el proceso de pago ponen mi código, que es Lili, y van a tener 20% de descuento adicional, es decir, 10% más el 20% que obtienen con mi código, solamente para las personas que asistieron hoy a este webinar. Bueno, Valentina por aquí les va a compartir el link para que ustedes puedan acceder también aquí a esta página donde yo estoy entrando, que está especialmente para nosotros, las personas que estamos aquí en este webinar. Y aquí están todos los kits. Está el kit de detoxificación del intestino, el kit de detoxificación del riñón, de los riñones, el del hígado y el de Oregarlis. ¿Qué pasa? Que nosotros, por medio de la alimentación, por medio de nuestros hábitos de vida y de la suplementación adecuada, podemos lograr que nuestro cuerpo active sus mecanismos naturales de sanarse a sí mismo y de desintoxicarse, ¿ok? A veces hay gente que empieza a tomar medidas extremas para hacer desintoxicación y de repente duran, no sé, un mes tomando solamente jugos, pero realmente yo soy partidaria de que debemos llevar estos procesos de desintoxicación con una buena alimentación, no dejando de comer, con una buena alimentación y incorporando estos suplementos que nos ayudan a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Mira, aquí está, por ejemplo, el del intestino me encanta. El Oregarlix tiene aceite de orégano, tiene también ajo, que es súper bueno para la salud de nuestro intestino, nos ayuda a combatir parásitos, hongos, virus, bacterias, es buenísimo. Este es un producto nuevo que incorporó Paleolife, que me ha encantado. El magnesio, ustedes saben que interviene en muchísimas funciones, y también el magnesio nos ayuda mucho también en la parte del sueño, que recordemos que es importantísimo también en el proceso de desinflamación, ¿no? Entonces tenemos este detox de magnesio intracel, tenemos el de riñón, que también incluye el Oregarlix, con el glutatión, que el glutatión nos ayuda a eliminar metales pesados, toxinas, lo amo, o sea, el glutatión es excelente. Tenemos el del hígado, que incluye el glutatión, Oregarlix, y el C-Max, que ustedes, si me conocen, saben que yo amo el C-Max. O sea, el C-Max es excelente porque uno de los alimentos más antiinflamatorios, por no decir el alimento más antiinflamatorio, es la cúrcuma. La cúrcuma, no sé si la conocen, pero es una raicita de origen que se originó en la India, que tiene un componente llamado curcumina, que nos ayuda como un antiinflamatorio, como un poderoso antiinflamatorio y un analgésico natural. Pero ¿qué pasa? La gente piensa que cuando le pones un poquito de cúrcuma a la comida, esto te está haciendo efecto, y realmente la cúrcuma no está tan biodisponible, o sea, no es tan fácil que nuestro cuerpo la absorba. Y por eso es que me encanta el C-Max, porque el C-Max tiene una forma de cúrcuma que nuestro organismo sí puede absorber, aparte de que es riquísima. Pero yo, de verdad que nunca me falta el C-Max, o sea, a mí el día que me falta el C-Max yo me vuelvo loca, porque realmente el C-Max me ayuda para cualquier cosa, o sea, me ayuda a desinflamar, es lo que yo tomo después de entrenar. Si yo tengo un granito, si yo tengo un dolor muscular, lo que sea, yo siempre tomo el C-Max, que es sumamente antiinflamatorio y está incluido dentro de este kit. Y por supuesto acá el Oregarlix, que ya les expliqué, que nos ayuda a combatir muchísimas cosas y nos ayuda con la salud de nuestro intestino, a combatir virus, bacterias, parásitos, etc. Entonces, bueno, ya aquí creo que Valentina les compartió el link. Cualquier cosa, aquí al final de la página también van a tener acceso a mi WhatsApp. Aquí donde dice contáctame, ustedes me pueden escribir
Yo voy a estar contestándoles cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a los productos o algo que les haya quedado pendiente de la charla. Ahí está, aquí le pueden dar clic y les lleva directo a mi WhatsApp. ¿Ok? Entonces, vale, tú me dirás si ya pasamos a la parte de preguntas, que me imagino. Sí, sí, dale, pasemos de una vez a la parte de preguntas. Si quieres, vuelve a poner la presentación y te voy diciendo lo que nos ha escrito la gente, que es bastante. Ok, listo. Bueno, entonces, una de las preguntas, esta es de una persona anónima. ¿Qué recomiendas para personas con artritis y fibromialgia mayores de 60 años? Bueno, fíjate que la artritis es una condición inflamatoria. Ahora, no especifico a esta persona si es artritis reumatoidea, que creo que es lo más probable, porque cuando una persona padece de fibromialgia, la fibromialgia es una enfermedad autoinmune, que es este tipo de enfermedades que sabemos que el sistema inmunológico se ataca a sí mismo, ¿no? Entonces, generalmente cuando una persona está con una enfermedad autoinmune, se generan otros síntomas y otras enfermedades dentro del espectro autoinmune. Entonces, me imagino que la persona que hizo la pregunta se refiere también a la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune. Para este tipo de personas, obviamente, recomiendo este tipo de alimentación antiinflamatoria es muy adecuado. De hecho, de este tipo de alimentación antiinflamatoria se deriva el protocolo autoinmune, el cual está indicado para pacientes con enfermedades autoinmunes, porque todas estas enfermedades autoinmunes, necesariamente, o sea, estas sí o sí, como veíamos en la parte del intestino permeable, están asociadas a la inflamación crónica. ¿Ya? Cuando nuestro sistema inmunológico se sobreactiva, entonces empieza a atacarse a sí mismo y ahí es donde se desarrollan las enfermedades autoinmunes. Así que este tipo de alimentación, este tipo de suplementación está totalmente indicada para personas con enfermedades autoinmunes. Otra pregunta es, ¿cómo sé que tengo leaky gut? ¿Cómo sé que tiene leaky gut? Bueno, a veces hacer estudios de estos es complicado porque tengamos en cuenta que el concepto de permeabilidad intestinal es un concepto desde la medicina funcional y es como una forma ilustrativa de indicar lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos permeabilidad intestinal, se empiezan número uno, a desarrollar enfermedades autoinmunes. O sea, esto es una alarma. Tenemos una enfermedad autoinmune, muy probablemente es posible que tengamos un intestino permeable o una disbiosis intestinal o un tema en el intestino que debamos reparar. Las personas que tienen celiaquía típicamente son personas que tienen intestino permeable. Ahora, si somos unas personas que no tenemos ningún tipo de enfermedad autoinmune, pero que manifestamos síntomas digestivos y extradigestivos, como, bueno, es que el espectro de síntomas es muy amplio. Puede ser que tu dificultad para concentrarte, que tu mal genio, que tu dificultad para digerir la comida, que tu hinchazón abdominal, que los gases, que los dolores de cabeza, que las migrañas, que los cólicos menstruales que tengas, estén asociados a un estado de permeabilidad intestinal. ¿Ok? Entonces, si tenemos algunos de estos síntomas, digestivos o extradigestivos, o padecemos de alguna enfermedad inflamatoria, es importante mejorar la salud de nuestro intestino. Esto se manifiesta también a veces, se manifiesta mucho a nivel digestivo, ¿no? Que a veces cuando comemos y estamos siempre hinchados y siempre estamos con gases, muy probablemente hay algo que reparar en el intestino y puede ser la permeabilidad intestinal, porque la mayoría de personas hemos tenido permeabilidad intestinal, porque la permeabilidad intestinal no solamente se desarrolla por una inadecuada alimentación, sino que se desarrolla también por el consumo de gluten, se desarrolla por el consumo de medicamentos, de antibióticos, de toxinas. Entonces, la mayoría de personas tienen permeabilidad intestinal, pero como te digo, bueno, ahí el espectro de síntomas es muy amplio. Entonces, si sospechamos que tenemos toda esta cantidad de síntomas, siempre apuntemos a sanar nuestro intestino y a mejorar la alimentación, a ver qué pasa, a ver si los síntomas empiezan a mejorar. Genial. Una pregunta de Elia. Ella pregunta si la avena contiene gluten. Bueno, la avena contiene gluten. Digamos, es como si la respuesta es técnicamente sí contiene gluten. ¿Por qué? Porque el tema con el gluten del trigo
es el más estudiado, ¿ok? Entonces, cuando se estudió el gluten del trigo, se identificó una proteína que se llama la gliadina, que son unas proteínas que se llaman prolaminas, que la tienen todos los cereales, que es la que es inflamatoria y es la que se asocia con el desarrollo de permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa? Todos los cereales en su estructura molecular son muy, muy, muy parecidos entre sí. Entonces, la avena se parece al arroz, el arroz se parece al maíz, el maíz se parece al trigo, y eso, todo el mundo se parece con todo el mundo. Y el tema es que la avena también tiene un grupo de prolaminas, que son las proteínas que dijimos que tienen el gluten del trigo, que se llaman, que en este caso se llama avenina. En la avena se llama avenina, en el maíz se llama ceína, en el arroz se llama, o sea, en cada cereal se llaman diferentes, pero al fin y al cabo son parecidas al gluten del trigo. Es decir, técnicamente es como que la avena sí tiene gluten, es sumamente inflamatoria, es alta en carbohidratos, es difícil de digerir y de hecho yo siempre hablo de la avena porque la razón por la cual yo me di cuenta de mi sensibilidad al gluten fue por el consumo de avena, porque literalmente, o sea, me llevó a un punto en que me dio incluso fatiga crónica por el consumo de avena. Entonces, la avena sí, digamos, sí contiene gluten. Pero bueno, es un tema más complejo. Interesante, sí. En mi cuenta de Instagram hay varios posts en donde hablo bien del tema de la avena. Pero sí, digamos que sí tiene gluten. Una pregunta de Emilia. En un régimen paleo, ¿qué tipo de quesos podemos incluir? Bueno, mira, en una alimentación paleo original, paleo es una alimentación que fue creada por una persona que se llama Lauren Corden, este es como un tipo de marca, ¿no? La alimentación paleo. En la alimentación paleo original no está permitido el consumo de lácteos, pero hay una corriente de la alimentación paleo que salió después, que se deriva de allí, que es la alimentación primal, o sea, que es una alimentación paleo que incluye el consumo de algunos lácteos. Yo no una alimentación paleo, porque no le quiero poner una etiqueta al tipo de alimentación que hemos hablado hoy, pero yo en una alimentación antiinflamatoria recomiendo minimizar el consumo de lácteos de vaca o eliminar el consumo de lácteos de vaca y preferir, también con moderación, pero preferir el consumo de lácteos de oveja, búfala y cabra, ¿ok? Recuerden que estos tres tipos de queso tienen una proteína llamada caseína del tipo A2, que a diferencia de la caseína A1 de los lácteos de vaca, es más parecida a la de la leche materna humana, lo cual hace que sea más fácil de digerir y sea menos inflamatoria para nosotros. Entonces, lácteos de oveja, lácteos de búfala y de cabra. Esas son mis opciones recomendadas, ¿no? No en paleo, sino en general una alimentación antiinflamatoria. En paleo no están permitidos. Pregunta de Diana. ¿El reflujo es un síntoma de intestino permeable o del hígado graso? ¿Cuál sería su causa? ¿Qué podría ayudar a minimizarlo? El reflujo. El reflujo, sí. Bueno, si es un síntoma de intestino permeable o de hígado graso, ¿y cuál sería su causa y cómo podríamos minimizar el reflujo? Ok, con todos estos temas de alimentación, recordemos que no es, o sea, esto no es excluyente de los médicos, ¿no? O sea, si tú tienes un diagnóstico médico, nosotros siempre debemos consultar al médico, ¿ok? Pero el reflujo gastroesofágico sí puede ser, puede estar asociado a un estado de inflamación crónica, puede estar asociado a un problema de permeabilidad intestinal o de disbiosis intestinal, y en todo caso, te puede beneficiar con este tipo de alimentación, ¿sí? O sea, prueba este tipo de alimentación, prueba hacer cambios en tu alimentación de estos alimentos que hemos mencionado que son inflamatorios, a ver si esa condición mejora. Pero nunca debemos excluir al médico de todos estos procesos que nosotros hagamos con nuestra alimentación. O sea, el médico siempre va sí o sí, para que descartemos que haya alguna condición más grave, ¿ok? Pregunta de Noelí. ¿El consumo de ajo, orégano o canela molida es inflamatorio? El consumo de ajo. Ajo, orégano, canela molida. Bueno, fíjate, hay un tema que se llama bioindividualidad y es que cada uno de nosotros es completamente diferente. Si tú eres una persona
que eres sensible al ajo, el ajo puede ser muy antibiótico, el ajo puede ser muy bueno para la salud, pero si yo soy sensible al ajo, el ajo para mí va a ser un veneno, mientras que para ti es una cura, una medicina, para mí puede ser un veneno. Es decir, cualquier alimento es potencialmente inflamatorio si nosotros tenemos una sensibilidad a ese alimento. Entonces eso depende de tu organismo, de cómo reaccionas a esto, y sí, o sea, cada persona es diferente, para esto hay exámenes médicos, también se puede hacer una dieta de eliminación para identificar cuáles son los alimentos que nos inflaman, pero decir que un alimento es inflamatorio para ti o no sería muy apresurado de mi parte porque cada persona es completamente diferente. En ese orden de ideas, aquí hay dos preguntas similares y es si el huevo se considera un alimento inflamatorio, el huevo de gallina. Bueno, fíjate, depende, como te digo, en el tema de la alimentación antiinflamatoria hay tantas corrientes, hay algunos tipos de alimentación antiinflamatoria en donde eliminan algunos protocolos, porque digamos que son diferentes protocolos según las condiciones de salud de cada persona, va a haber uno más adecuado que otro. Pero en algunos protocolos se elimina el consumo del huevo. Ahora hay que revisar, porque es que hay personas que de repente sí son sensibles al huevo, hay que quitárselo en todo caso. Hay personas que no son tan sensibles y de repente no les hace daño. Pero el huevo es uno de los alimentos más, digamos, alergénicos que hay. Es una de las cosas que generalmente genera respuestas inflamatorias, alergias, sensibilidades. Lo mismo pasa con las nueces. Las nueces sí son muy saludables, pero es posible que también puedan ser inflamatorias en algunas personas porque tienden a generar sensibilidades o alergias. Entonces es lo mismo, o sea, cada persona es diferente. Dependiendo de la condición que tú tengas, el huevo será o no será inflamatorio para ti. Otra pregunta de Noeli. ¿Cuál es la suplementación perfecta para un diabético controlado? ¿Cuál es la suplementación perfecta para un diabético controlado? Eso es mejor consultarlo directamente con su médico, pero ahora hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? Pero, o sea, en términos generales, cualquier persona se puede beneficiar de una suplementación orientada a disminuir la inflamación crónica. Porque si estamos hablando tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, incluso la diabetes tipo 3, que es el Alzheimer se considera hoy en día como la diabetes tipo 3 porque se dice que está asociado al consumo de carbohidratos, de azúcar y de gluten. Todas estas condiciones en sí son inflamatorias. Entonces, cualquier tipo de suplementación antiinflamatoria o de alimentación antiinflamatoria va a beneficiar a una persona con diabetes, sin excluir los medicamentos que les mande su médico. ¿Ok? Para una persona con artrosis de 68 años, ¿qué recomienda? Una pregunta de Ligia. Con artrosis de 68 años, bueno, independientemente de la edad y todo eso, la artrosis también es una condición inflamatoria y es lo mismo. O sea, todas estas condiciones inflamatorias, incluyendo la artrosis, se pueden, digamos, o sea, cuando nosotros llevamos una alimentación antiinflamatoria, una suplementación antiinflamatoria y un estilo de vida, porque es que esto es un estilo de vida, porque vimos que tenemos que eliminar toxinas, hacer ejercicio, es un estilo de vida, digamos, antiinflamatorio, eso va a incidir en nuestra salud en general, incluyendo disminuir o hacer más llevaderos los síntomas de algunas enfermedades que ya se han desarrollado. Entonces, para la artrosis, que es una condición inflamatoria, pues también sirve todo esto. Aquí una pregunta de Clara muy importante y es que su nieto de 9 años sufre de colon irritable. ¿Cómo podría ayudarse en una persona tan joven? Por supuesto, hay que consultar a un gastroenterólogo sin falta, pero en los niños también es importante que tratemos de crear hábitos y evitar alimentos inflamatorios, porque en los niños actúa exactamente igual como actúa en los adultos. ¿Ves? Y vamos haciendo como un daño acumulativo, que ya cuando la persona llega adulta, de niño ha consumido tantas cosas inflamatorias, que en las edades adultas empieza el sistema inmunológico, dice, no puedo más, no puedo más. ¿Ya? Y cuando el sistema inmunológico no puede más, es cuando se empiezan a desarrollar enfermedades autoinmunes y todo eso, porque no atendimos a
a tiempo las señales que nos estaba mandando nuestro organismo. O sea, si nuestro cuerpo nos está mandando síntomas, dolores, una enfermedad, es una señal de que algo anda mal, ¿verdad? Y por eso la medicina funcional se enfoca en buscar la causa raíz. Entonces, si estamos presentando alguna condición, así sea un niño, es importante que tratemos de ir mejorando todos esos hábitos, sobre todo la parte de la alimentación. Para niños es exactamente igual, o sea, con los niños es ideal evitar el consumo de comidas procesadas, de dulces, helados, toda esta cantidad de cosas, porque obviamente eso es lo que, por lo menos aquí en los Estados Unidos, las estadísticas de niños con obesidad, con diabetes y otro tipo de condiciones son altísimas, o sea, son altísimas. ¿Por qué? Porque están asociadas a la alimentación. Entonces, siempre que podamos darle una buena comida, o sea, una buena alimentación a los niños, va a valer la pena. ¿Okay? Pregunta de Angeli. ¿Qué recomiendas para superar la sensibilidad al huevo? Mira, cuando hay una sensibilidad, hay que ver si es alergia o es una sensibilidad, pero cuando hay sensibilidad a algún alimento, incluyendo el huevo, lo primero que hay que hacer es eliminar ese alimento por varios meses. El huevo es uno de los alimentos que es más complicado. Sí lo recomiendo eliminarlo por lo menos 6 meses, incluso un año. Y paralelamente, o sea, no es solamente que elimines el huevo, porque eso pasa mucho. La gente se hace algún test de alergia o de sensibilidades, o la gente identifica que es sensible a un alimento, lo elimina por un tiempo y luego lo reintroduce sin saber, o sea, y siguen con su sensibilidad. ¿Por qué? Porque paralelamente, mientras eliminas aquel alimento que te hace daño o al que eres sensible, hay que trabajar la salud de tu intestino. O sea, hay que reparar ese intestino permeable, porque en ese intestino permeable se desarrollan esta cantidad de sensibilidades. ¿Ya? Entonces, paralelamente hay que trabajar la permeabilidad intestinal mientras eliminas el alimento. O sea, el alimento hay que eliminarlo, porque te hace daño. O sea, cuando nosotros comemos esos alimentos a los que somos sensibles, son un veneno para nosotros. Es decir, si tú estás comiendo huevo, pero tú eres sensible al huevo, tu cuerpo va a generar una respuesta inflamatoria, se va a sobreactivar el sistema inmunológico, tu sistema inmunológico va a empezar a volverse loco, porque el problema es que cuando nosotros empezamos a comer toda esta cantidad de cosas y activamos nuestro sistema inmunológico se vuelve tan loco que empieza a atacar toda esta cantidad de cosas que le estamos metiendo, que no le debemos meter a nuestro cuerpo, que cuando realmente llega una enfermedad grave, o llega un virus, o llega una bacteria grave, nuestro sistema inmunológico está tan ocupado atendiendo estas bobaditas que no da abasto para atender lo que realmente es importante. Entonces siempre eliminar esos alimentos a los que somos sensibles por un periodo de tiempo y luego reintroducirlos a ver qué pasa. Pregunta de María González. Sobre todo esas harinas de maíz que dicen ser integrales y sin gluten, harina de maíz, ¿esas son o no son inflamatorias? Son inflamatorias. Es decir, como veíamos ahorita, yo les explicaba que todos los cereales son parecidos entre sí. El maíz también es un cereal que además ha sido genéticamente modificado, ¿no? Entonces, el maíz tiene una prolamina, una de estas proteínas que es parecida a la del gluten del trigo, que es súper inflamatoria. No importa si es integral, si no es integral, es inflamatoria siempre. Siempre es inflamatoria, sobre todo si tenemos una permeabilidad intestinal, si eres una persona con condiciones autoinmunes, si eres una persona con disbiosis intestinal, el maíz es sumamente inflamatorio. No lo recomiendo. Ni que diga que es, mejor dicho, integral. Siempre es inflamatorio. Lo mismo. Y finalmente. Perdón, dame un segundito. Hago aquí también con el tema de la avena, porque también comercializan avena libre de gluten, avena gluten free. Y eso, cuando tú compras un producto que dice gluten free, lo que quiere decir es que no, en esa planta de procesamiento de alimentos, el alimento no estuvo expuesto a trazas de trigo y de otros cereales, ¿no? De trigo, cebada y centeno. Pero eso es lo único que dice la etiqueta gluten free. Pero, ¿qué pasa? Tú compras, por ejemplo, la avena o un maíz que te dice que es gluten free. En realidad sí, es gluten free porque no estuvo en contacto con el trigo ni nada de eso, pero en su propia estructura, a nivel molecular, ellos tienen unas proteínas que son parecidas al gluten, que al final terminan siendo inflamatorias. Entonces, es mejor evitar el consumo de maíz, de avena y de otros cereales. Y por último tenemos una pregunta de Noeli.
No, faltan dos preguntas. Una de Noeli, que si es un diabético tipo 2, ¿puede tomar Cimax? Un diabético tipo, el CIMAX pues no contiene azúcar, tiene stevia, pero de todas formas en ese caso, si es una persona con un diagnóstico así, siempre es mejor consultar a su médico, pero realmente el CIMAX no tiene azúcar. No presenta esa contraindicación, sí. Porque a mí siempre sí, exacto, siempre hay que mirar las contraindicaciones, pero a mí siempre en las personas que tienen algún tipo de diagnóstico, siempre recomiendo consultar con su médico. ¿Okay? O sea, yo puedo dar una respuesta aquí, pero siempre es importante consultar con su médico, que es quien conoce su historia médica y su historia de salud. Y ahora sí, nuestra última pregunta, que si es los pseudocereales son inflamatorios. Hablamos de quinoa, trigo, sarraceno, etcétera. La verdad es que muchos autores de dietas antiinflamatorias incluyen los pseudocereales como alimentos inflamatorios. Los pseudocereales, para las personas que de pronto no están familiarizadas con este término, son el prefijo pseudo significa falso, ¿ok? Son falsos cereales. Los cereales a nivel biológico vienen de un grupo biológico que se llaman gramíneas. Todos los cereales, el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el maíz, vienen de las gramíneas. Los pseudocereales, como la quinoa, por ejemplo, la quinoa es un pseudocereal, el amaranto es un pseudocereal, no vienen de las gramíneas, son otro grupo de plantas que producen unos granos que a nivel biológico son diferentes a los cereales, pero a nivel culinario, es decir, al momento de cocinar, tienen propiedades parecidas a las de los cereales, pero no son cereales, ¿ok? Pero en todo caso, en su estructura, la quinoa y los pseudocereales tienen lectinas, tienen saponinas, pueden contener antinutrientes que en ciertas personas pueden ser inflamatorias. Entonces, si de verdad estás haciendo un protocolo antiinflamatorio muy estricto por un periodo de tiempo o estás en un proceso de reparación de hipermeabilidad intestinal, en este momento yo preferiría por ese periodo de tiempo evitar el consumo de pseudocereales también. O bien consumir, por ejemplo, si es quinoa, consumir la quinoa germinada, que es esto ayuda a que pues, cuando la quinoa germinada o incluso las legumbres, los frijoles, las lentejas y todo eso las germinamos, pues también estamos ayudando a eliminar un poco esta cantidad de antinutrientes. Pero bueno, eso es relativo y depende del protocolo. Hay protocolos que son más estrictos y eliminan los pseudocereales, hay otros protocolos que no, dependiendo de las condiciones y diagnóstico que tenga cada paciente. Bueno, Lili, muchísimas gracias. Ya esas fueron todas las preguntas y también muchísimas gracias a todos por haber venido. Les recordamos nuevamente la promoción. Son kits muy buenos que están con 10% de descuento, pero con el código de Lili están con el 20%. En total suma 30%, que solamente está llegando la promoción a ustedes por haber asistido al webinar. Entonces, para que lo tengan muy presente, ahí está el enlace y también les va a llegar por correo electrónico. Y ya, Lili, si quieres decir algo para cerrar. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que asistieron, las personas que me acompañaron. Ya saben que aquí en el link que les dejó Valentina, donde está todos los kits de promoción, allí también encuentran el enlace para que me hagan consultas acerca de los productos que están en descuento. Y pues si tienen alguna duda con respecto a la charla, pues también me pueden escribir, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @LiliGlutenFree. LILLY, gluten free. Y bueno, gracias por venir, gracias por darse ustedes este espacio. Yo sé que están cansados, yo sé que es tarde, yo sé que es difícil para algunos asistir, pero de verdad, gracias por estar aquí, por tomarse ese tiempo para trabajar en su salud, que al final eso es lo más importante, nuestra salud, nuestro bienestar. Y de verdad que a mí me apasiona y me encanta poder compartir con otras personas estas herramientas y que otras personas puedan recuperar su salud y gozar de una buena calidad de vida y una buena salud, porque eso es un derecho que tenemos, con el que nacemos. Y bueno, me alegra poder haber dado como un granito para que ustedes puedan mejorar sus hábitos de salud o sus hábitos de alimentación. Dale, muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro webinar de Aprende Salud.
Hasta luego, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches.